La administración de Vladimir Putin acaba de salir al frente en contra de Israel, hacer una declaración que preocupa a la comunidad internacional, porque básicamente le han dicho al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que ellos van a rechazar cualquier tipo de acuerdo que no incluya la formación del Estado palestino. Precisamente lo que Israel ha salido al frente a decir que no van a hacer, y esto fue algo que se le salió de la boca al propio presidente estadounidense Joe Biden en una entrevista con la CNN. ¿Pero de qué trata esto? ¿Y por qué la comunidad internacional empieza a agitarse por las palabras de Rusia directamente contra Israel? Vamos a comentarlo. Rusia ha salido al frente a decir que ellos no van a aceptar los acuerdos para resolver el conflicto en Oriente Próximo que vulneren la seguridad de Israel y no prevén la creación del Estado palestino. Esto ha sido declarado por el mandamás, por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. De manera literal, él ha dicho que nunca van a aceptar acuerdos que debiliten, afecten la seguridad de Israel, pero también están seguros de que esta seguridad puede ser garantizada solo de acuerdo con las decisiones que la ONU está buscando, que exigen el lado de un Estado que se viva y se desarrolle al lado de Palestina, en condiciones de seguridad y buena vecindad con él y otros países adyacentes. Terminó declarando Sergei Lavrov al intervenir en el Consejo de la Federación de Rusia, es decir, para que se entienda, la Cámara Alta del Parlamento ruso. Ahora, el alto diplomático ha agregado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene contactos tanto con Israel como con todos los países árabes y siempre subraya que hay que evitar los riesgos para la seguridad de Israel. El ministro expresó su convicción de que el próximo y único principal factor que termina fomentando este extremismo de Oriente Próximo es la falta de solución del problema relacionado con la creación del Estado palestino, que debería haberse creado hace ya 75 años. Y sí, algo que va contrario a lo que está buscando la propia administración de Benjamín Netanyahu. Recordemos que en una entrevista hace un día básicamente salió al frente Joe Biden a decir que lastimosamente Israel no quiere el principio de dos estados, que no quiere que Palestina tenga su propio estado. Con esto, Israel se estaría yendo no solamente en contra de Estados Unidos, no solamente en contra de todos los países de Occidente, sino de todo lo que se ha formado alrededor de esto y de la Organización de las Naciones Unidas. Un escenario muy complicado en el cual se empieza a criticar también a Israel por parte de Occidente. Y es que acaba de salir al frente la propia administración de los Países Bajos a decir que por si acaso Israel debería adoptar un enfoque también más duro con la violencia que se está viviendo de los colonos en Cisjordania, algo que no tiene nada que ver con el tema de la Franja de Gaza, pero que de manera sistemática se está viviendo. Y es que sí, el primer ministro neerlandés Mark Rutte instó a su homólogo israelí Benjamín Netanyahu a adoptar un enfoque más duro frente a la violencia de los colonos que están teniendo contra los palestinos en Cisjordania. El propio Rutte agregó que los Países Bajos condenan las acciones violentas de Hamás y piden pausas humanitarias sustanciales, es decir, que no están con ninguno ni con el otro, algo que se han visto obligados a hacer diferentes actores políticos, porque una de las principales respuestas de Israel es que si no los estás apoyando a los terroristas. Entonces lo que empiezan a hacer los diferentes países es decir que está mal lo que hace Israel, pero que por si acaso no están del lado de Hamás tampoco. Lo que está comentando el propio funcionario es que lo que está sucediendo en este caso en Cisjordania no tiene ningún tipo de sentido, porque esto no es parte del conflicto. Él mismo ha dicho que habló con el primer ministro Benjamín Netanyahu en relación con la resolución que se debate el día de hoy en la Organización de las Naciones Unidas y ha insistido ante el primer ministro de Israel en que ellos mismos deben adoptar un enfoque más duro frente a la violencia de los colonos de Israel que se está viviendo en Cisjordania, algo que, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también salió al frente a criticar, pero que de momento no se ha logrado mitigar. Y es que sí, se está generando una fuerte tensión también en Cisjordania, en la cual civiles palestinos están pagando algo con lo que, como hemos comentado, no tienen nada que ver. Rusia estaría sufriendo devastadores golpes en la guerra en Ucrania. Según un informe desclasificado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, las fuerzas del presidente Vladimir Putin han perdido, según dice este informe, el 87% de su personal militar que tenían justo antes de la acción contra Ucrania.
Pero, al contrario de lo que esto podría significar, lo que está diciendo el presidente Joe Biden es que ellos están dispuestos a seguir adelante y no han dejado de ser una amenaza seria para Kiev. Y claro, aquí hay dos situaciones bastante contrarias. Una en la que, oye, si la administración de Vladimir Putin ha perdido tanto ejército, Ucrania estaría ganando, porque estamos hablando de nuevo del 87% de su personal militar. No hay manos en Rusia para ir contra Ucrania, pero aparentemente la situación no es tanto así, porque dicen que sí, han perdido mucho, pero siguen siendo una amenaza seria. Y claro, el argumento de Joe Biden es que están a punto de ganarle, que han perdido el 87% y que falta, entre comillas, la estocada final. De acuerdo con la CNN, el informe de inteligencia fue enviado el día lunes al Congreso de Estados Unidos en un momento en el que varios parlamentarios republicanos se oponen a que su país siga proporcionando fondos a Ucrania. Esta reveladora información es parte de los esfuerzos de la administración del presidente Joe Biden para conseguir que el Senado apruebe una financiación suplementaria de 61.400 millones de dólares para Ucrania antes de que finalice el año. Según el informe de la inteligencia de Estados Unidos, de los 360,000 soldados que entraron en Ucrania entre personal contratado y recluta, básicamente Rusia ha perdido 315,000 en el campo de batalla, entre heridos también. Además, unos 2,200 de los 3,500 tanques que tenían habrían sido destruidos. También ha perdido 4,400 de los 13,600 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados en su transporte de militares, lo que supone una tasa de pérdida del 32%. La cadena estadounidense CNN precisó que Rusia ha sido capaz, sin embargo, de mantener la guerra relajando las normas de reclutamiento y recurriendo a las reservas soviéticas del material bélico antiguo. Pese a ello, la evaluación hecha por la inteligencia de Estados Unidos concluyó que la guerra ha supuesto un duro revés para los 15 años de esfuerzos rusos por modernizar sus fuerzas terrestres. Ahora, lo cierto aquí es que esta es información por parte, de nuevo, de la administración de Joe Biden. No ha habido un posicionamiento ni algún tipo de declaración de momento del Kremlin, pero la pregunta cae por su propio peso. ¿Realmente Rusia ha perdido el 90% de su poderío militar en las acciones contra Ucrania? Esta situación nos tiende a llevar pues diferentes criterios y diferentes ideas a la cabeza, como por ejemplo, si esto es real, entonces Ucrania no está tan lejos de ganar, como aparentemente lo están intentando pintar. Recordemos que el propio Joe Biden, la propia Casa Blanca, dijeron que para fin de año Rusia iba a ganar el conflicto armado si no se le enviaba más ayuda a Ucrania. Entonces, con este 12%, 13%, Rusia va a ganar el conflicto. Este tipo de escenarios nos dejan más dudas que respuestas. Quiero saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.